¿Alguna vez has sentido que existe una fuerza desconocida palpitando debajo de tu piel? Un impulso tan intenso que apenas puedes describirlo con palabras, pero que late en tu plexo solar cada vez que cierras los ojos y te preguntas por qué tu vida no ha sido esa creación extraordinaria que imaginaste. Te han enseñado a sospechar de ese poder, a encapsularlo en la vergüenza, a disfrazarlo con rituales mecánicos o a diluirlo en distracciones mediocres. Pero esta energía, que muchos llaman deseo y otros simplemente instinto, es mucho más que un capricho biológico. Es la llave maestra que los antiguos alquimistas custodiaron con celo y que tú has heredado sin manual de instrucciones. Hoy estás aquí porque intuyes que todo lo que te dijeron acerca de tu potencial era una verdad a medias, un relato diseñado para mantenerte dócil mientras el fuego creador se consume en silencios. Esta es tu primera oportunidad de mirar de frente al secreto mejor guardado de tu existencia, la alquimia sexual. En el momento exacto en que decides no conformarte con las migajas de placer superficial ni con la narrativa desgastada de la gratificación instantánea, descubres que la energía sexual no es un accesorio trivial de la especie humana, sino una fuerza primaria que, cuando se cultiva con intención lúcida, es capaz de modelar la materia que te rodea, alterar la química de tu cerebro y sintonizar tu campo energético con posibilidades que hoy te parecen inverosímiles. A diferencia de la moralina que te ha hecho sentir culpable de tu propio instinto, este conocimiento ancestral afirma que tu energía erótica no necesita ser reprimida ni desbordada, sino orientada con la precisión de un rayo láser hacia un propósito que trascienda tus apetitos más inmediatos. Imagina por un instante que tu realidad entera fuera una extensión de tu capacidad para transformar esa energía en intención consciente. ¿Qué pasaría si cada experiencia de deseo fuera una chispa destinada a encender tu poder creador? No te estoy hablando de un mito romántico ni de una superstición folclórica. La alquimia sexual, enraizada en tradiciones tan antiguas como el Tantra y el Taoísmo, ha sido estudiada por la neurociencia moderna con un interés creciente. Estudios de la Universidad de Rutgers y publicaciones como The Journal of Neuroscience han demostrado que durante la excitación erótica se liberan neurotransmisores que no solo alteran el estado emocional, sino que activan áreas cerebrales implicadas en la creatividad, la memoria a largo plazo y la percepción expandida de la conciencia. No se trata, por tanto, de una fantasía esotérica, se trata de biología aplicada a la expansión de tu conciencia. Aún así, la mayoría elige ignorar esa fuerza porque implica responsabilidad, disciplina y un compromiso radical con la transformación interna. Pero si has llegado hasta aquí, sospecho que tu curiosidad no es una llama menor. Sospecho que, detrás de tus anhelos de éxito, abundancia y libertad, late una pregunta mucho más peligrosa: ¿y si toda mi vida pudiera reconfigurarse si aprendiera a honrar y canalizar este poder en lugar de despreciarlo? Hoy, mientras tu mente busca excusas para posponer esta exploración, tu intuición ya sabe que ninguna estrategia de manifestación será completa si no integras tu energía vital como el motor de toda creación. Así comienza la verdadera atención, esa claridad incómoda que irrumpe cuando dejas de contarte las mismas historias sobre tus límites y eliges confrontar tu propia potencia. Este viaje no es para quien se conforma con su versión más domesticada. La mayoría de las personas se sienten más cómodas juzgando la energía sexual que entendiéndola. Desde la infancia se nos adoctrina en la creencia de que ese impulso es un adversario moral que debe combatirse o un juguete que se agota en la rutina genital. Rara vez se nos enseña que ese mismo impulso, cuando es transmutado, puede sostener proyectos, sanar heridas emocionales, multiplicar la percepción creativa y erigir una vida que no necesite mendigar validación externa. Este conocimiento, camuflado en doctrinas espirituales y textos herméticos, siempre ha sido reservado para aquellos dispuestos a asumir la responsabilidad de su propia divinidad encarnada. Y tú, que sigues escuchando estas palabras, quizás estás listo para iniciar esa travesía. Es muy probable que tu mente racional ya esté buscando argumentos para cuestionar lo que estás a punto de descubrir. Tal vez recuerdes la voz de algún mentor que repitió hasta el cansancio que la sexualidad debía encajonarse en categorías reduccionistas: reproducción, placer superficial o moralismo rígido. Pero pregúntate con brutal honestidad, ¿en qué momento tu obediencia a ese discurso te ha hecho sentir verdaderamente pleno? Si esa narrativa fuera suficiente, no estarías aquí, explorando una perspectiva que desmantela las jerarquías que tanto tranquilizan a quienes prefieren la mediocridad.
Tu curiosidad es la prueba de que algo en tu interior late con la fuerza de lo que no puede reprimirse más. Durante siglos, los grandes sistemas espirituales comprendieron que el deseo humano no es un accidente ni una debilidad, sino el punto de arranque de todo proceso creador. El Tantra, surgido hace miles de años en la India, no era una colección de técnicas sexuales para el entretenimiento del ego, sino una ciencia completa sobre la expansión de la conciencia a través de la energía vital. En su esencia más pura, enseñaba que la misma fuerza que erige un cuerpo puede construir un destino. Esta visión fue tan poderosa que sus practicantes eran considerados herejes por las ortodoxias religiosas. No porque fueran libertinos, sino porque encarnaban la posibilidad de que el individuo se convirtiera en su propio centro de poder. Hoy, en una era que se dice informada pero que sigue avergonzada de la pulsión creadora, recuperar ese conocimiento es un acto de subversión lúcida. Quizá te preguntes por qué te hablaría de alquimia en un tiempo de algoritmos y productividad compulsiva. La respuesta es brutalmente simple: ningún avance tecnológico ha conseguido reemplazar el hambre ancestral de sentido, ni la necesidad de que la existencia tenga un propósito más profundo que la supervivencia. La alquimia sexual responde a ese anhelo primario: unir el instinto y el espíritu, reconciliar la carne y la conciencia. Mientras sigas relegando tu energía vital a un asunto secundario o prohibido, seguirás encadenado a la disonancia de desear con todo tu ser y a la vez temer el poder que habita en tus células. El deseo, comprendido en su dimensión más elevada, es la brújula que apunta a tu potencial latente. Cuando activas la atención plena sobre esta fuerza, comienzas a notar que todas tus decisiones están impregnadas de la forma en que gestionas tu energía creativa. Lo que eliges tolerar, lo que decides construir o destruir, con quién te relacionas y por qué, todo refleja el grado de coherencia que tienes con tu energía vital. Esta conciencia no surge de un dogma, sino de una observación honesta. El deseo no es un obstáculo, sino un mensajero. Si te atreves a escuchar lo que te comunica, descubrirás que tus emociones, tu salud física y tu claridad mental dependen en gran medida de cómo la reconoces y la canalizas. Esta es la antesala del interés verdadero, cuando adviertes que tu vida entera es el resultado de tu relación con la fuerza más intensa que posees. Observa con franqueza la forma en que tu cultura te ha enseñado a huir de este tema. Se prefiere anestesiar el deseo con gratificaciones rápidas o demonizarlo bajo etiquetas morales, pero casi nunca se nos instruye en el arte de cultivarlo como energía sagrada. Por eso, muchos pasan su existencia atrapados entre la represión y la compulsión. La alquimia sexual propone una salida diferente: convertir el deseo en un combustible refinado capaz de expandir tu conciencia, materializar tus visiones más audaces y sostener un estado de plenitud que no dependa de factores externos. Este es el punto en que nace el deseo genuino de cambio, cuando comprendes que tu biografía no está escrita, sino que se modela con la materia misma de tu intención. Te invito a contemplar por un instante la posibilidad de que nada de lo que has buscado afuera sea más relevante que aprender a gestionar tu fuego interior. El éxito económico, el reconocimiento social o la estabilidad emocional solo alcanzan consistencia cuando tu energía vital está dirigida con propósito. En el taoísmo, se dice que quien domina su chi no necesita imponerse al mundo porque su sola presencia transforma la atmósfera. Ese principio, corroborado hoy por la física cuántica y la neurobiología, revela que tu vibración personal no es una metáfora romántica, es un patrón medible que informa tu entorno y retroalimenta tu experiencia. Esta revelación es el umbral de la acción consciente, la comprensión de que puedes ser el arquitecto de tu destino si decides reclamar tu poder. Ahora, mientras tu mente evalúa cada palabra, puedes percibir esa mezcla de fascinación y escepticismo que surge cuando se pone en duda todo lo que has dado por sentado. Es comprensible. Este conocimiento incomoda porque no permite proyectar la responsabilidad fuera de ti. La alquimia sexual es un llamado a madurar espiritualmente, a aceptar que nadie vendrá a rescatarte de tu propia indiferencia. Si te sientes intimidado por esta idea, recuerda que todo despertar verdadero comienza en el vértigo de lo desconocido. La pregunta es si elegirás huir de ese vértigo o abrazarlo como la señal de que estás listo para algo que trascienda tu biografía de excusas. No es casual que tantos maestros, desde los yogis tántricos hasta los alquimistas herméticos, insistieran en que la iniciación verdadera comienza cuando el discípulo abandona el miedo a su propio deseo.
Este fuego interno no requiere que lo adores ni que lo reprimas, sino que lo contemples con lucidez. La lucidez es la facultad más peligrosa que puedes cultivar, te obliga a reconocer que no eres víctima de un destino prefabricado, sino un creador que todavía no ha asumido su estatura. Hoy, mientras escuchas estas ideas, ya estás participando de esa iniciación. Tu decisión de permanecer presente es la prueba de que una parte de ti está lista para actuar. Cada vez que el deseo te invade y decides ignorarlo o degradarlo, estás negando la oportunidad de elevarlo a su propósito más noble. No hay práctica más revolucionaria que aprender a mirar tu energía erótica como una expresión legítima de tu conciencia creadora. Este punto no admite negociaciones, o continúas alimentando la narrativa que reduce tu fuego interior a un pasatiempo pasajero, o te reconoces como el único responsable de transmutarlo en claridad, propósito y poder. La acción empieza aquí, en el momento en que te comprometes con la disciplina de no traicionar tu propio potencial. Nadie te forzará a hacerlo. Nadie te salvará de la pereza mental que prefiere distraerse con dogmas o entretenimientos. Esta senda es voluntaria, pero también irreversible. Una vez que intuyes tu verdadera capacidad, cualquier excusa empieza a sonar hueca. Quizás pienses que este discurso es excesivo, que nadie puede vivir con ese grado de compromiso interior. Si esa duda te asalta, pregúntate si las existencias más extraordinarias que admiras surgieron de la complacencia o de la decisión radical de asumir el propio poder. La alquimia sexual no requiere que renuncies a tus pasiones humanas. Al contrario, te invita a redimirlas de la banalidad y devolverles su carácter sagrado. El instinto, cuando se le permite ser maestro en lugar de esclavo, revela caminos que tu mente ordinaria no podría concebir. El deseo, sostenido con presencia, se convierte en un oráculo que te señala las zonas de tu vida que reclaman autenticidad. Imagínate por un instante que cada relación, cada proyecto, cada logro o fracaso, ha sido un espejo de la forma en que gestionas tu energía vital. Si aceptas esta hipótesis, comprendes que no existe separación entre lo que deseas y lo que manifiestas. No se trata de pensar positivo ni de repetir afirmaciones que no resuenan con tu cuerpo. Se trata de aprender a cultivar un estado vibratorio en el que tu biología, tu intención y tu acción convergen en un mismo punto. La ciencia lo describe como coherencia neurocardíaca, las tradiciones místicas lo nombran alineación con la fuente. El resultado es idéntico, un campo de influencia tan poderoso que reconfigura tu entorno sin esfuerzo aparente. Mientras tu mente racional se esfuerza por catalogar esta información, tu cuerpo ya sabe que es verdad. Esa sensación de expansión en el pecho, ese cosquilleo en la base de tu columna, esa sospecha de que siempre has estado destinado a algo más grande que tus circunstancias, todo eso es la señal de que estás listo para atravesar el umbral. Pero ninguna preparación intelectual sustituirá la experiencia directa. Este conocimiento no puede consumirse como un entretenimiento. Requiere que lo encarnes, que te arriesgues a fracasar en el intento de convertirte en un alquimista de tu propia existencia. El riesgo es el precio de cualquier transformación genuina. Si has escuchado hasta aquí, no es porque seas curioso, sino porque estás al borde de una decisión crucial. Puedes cerrar este espacio y volver a tus rutinas, o puedes cruzar el límite que separa la versión de ti que teme su poder de aquella que lo reclama con gratitud. Nadie puede hacerlo por ti. Este viaje es solitario, pero no estás solo. Millones antes que tú eligieron la misma senda y comprobaron que el verdadero éxito no es un accidente, sino una consecuencia del coraje de explorar lo que la cultura prefiere mantener en la sombra. La alquimia sexual es el lenguaje de esa sombra que espera ser traducida en luz. La atención que has sostenido hasta este punto es tu mayor recurso. El interés que ha crecido en tu interior es la prueba de que tu mente y tu corazón reconocen la urgencia de este conocimiento. El deseo que ahora palpita en ti no es mera curiosidad, es la memoria de tu propósito más profundo. Y la acción que te propongo es simple, pero exige valentía. Quédate. Permanece con esta información, deja que se acomode en tu conciencia y observa cómo tu percepción empieza a fracturarse y expandirse al mismo tiempo. La alquimia empieza aquí, en el instante en que aceptas que nada volverá a ser igual. Imagina por un momento que la energía sexual no fuera un simple mecanismo fisiológico destinado a asegurar la reproducción de la especie, sino la corriente misma que ha creado galaxias,
civilizaciones y los momentos de mayor lucidez en la historia humana. Aunque pueda sonar presuntuoso o exagerado, esta idea es más cercana a la realidad de lo que crees. Si revisas con atención la cosmovisión de las culturas ancestrales que se atrevieron a cuestionar las apariencias, descubrirás que el deseo no era considerado un accidente de la biología, sino un lenguaje secreto que conectaba el mundo visible con el invisible. El Tantra, por ejemplo, no nació como un manual de prácticas eróticas para alimentar la curiosidad de occidentales aburridos, nació como un mapa para navegar la totalidad de la experiencia humana, reconciliar el cuerpo con la conciencia y desbloquear el potencial creador latente en cada ser. A través de rituales, respiraciones y visualizaciones, los tántricos comprendieron que cada impulso sexual era, en el fondo, un recordatorio de la fuerza que puede modelar la realidad. Si hoy sientes que este concepto te atrae y te intimida a partes iguales, es porque una parte de ti reconoce que todo lo que deseas crear exige aprender a sostener tu propia potencia. En el taoísmo, la energía sexual recibe el nombre de Jing y se considera uno de los 3 tesoros que sostienen la vida: el Jing, esencia vital; el Qi, energía vital en movimiento; y el Zen, espíritu consciente. Cuando el Jing se dispersa indiscriminadamente, la vitalidad se debilita y la mente se fragmenta. Pero cuando se conserva, se transforma y se eleva por los canales energéticos del cuerpo, se produce lo que los antiguos llamaban la inmortalidad interna, un estado de conciencia expandida y salud integral. Esta perspectiva no es un dogma sin fundamento. Si revisamos los estudios modernos sobre neuroplasticidad y neuroquímica, encontramos que la activación sostenida de la energía sexual desencadena procesos biológicos que potencian la memoria, la creatividad y la capacidad de tomar decisiones complejas. El Instituto Kinsey, por ejemplo, ha documentado cómo los estados de alta excitación sexual estimulan la liberación de dopamina y oxitocina, 2 neurotransmisores que refuerzan la motivación y el sentimiento de conexión. Al mismo tiempo, se genera un aumento de betaendorfinas que amortiguan el dolor emocional y físico, creando un terreno fértil para la transformación personal. Es probable que en este punto tu mente racional busque refutar estas ideas recordando las advertencias culturales que recibiste de niño: no pienses en eso, es algo sucio, te distraerá de tus metas. Pero si examinas los orígenes de esos discursos, verás que no nacieron de la experiencia directa, sino del miedo institucional a que las personas descubrieran que son mucho más poderosas de lo que les conviene a quienes prefieren gobernarlas. Porque una persona que entiende y canaliza su energía sexual deja de ser manipulable por la culpa, el miedo o el hambre de aprobación. Se convierte en un individuo soberano, capaz de crear abundancia no solo material, sino emocional y espiritual. Y esa soberanía es profundamente subversiva. Es el motivo por el cual la alquimia sexual, en todas sus formas, fue perseguida o distorsionada a lo largo de los siglos. Una mente reconciliada con su deseo es una mente que ya no se somete a la narrativa de la carencia. Cuando comprendes que la energía sexual es la raíz de la creatividad, empiezas a notar cómo su presencia se filtra en todo lo que construyes. El artista que experimenta un torrente de inspiración, el emprendedor que concibe una idea audaz, el amante que toca un umbral místico durante la unión, todos acceden a una misma sustancia, la pulsación vital que sostiene la existencia. La diferencia es que algunos la experimentan sin conciencia y la dejan disiparse, mientras otros aprenden a cultivarla con la disciplina de un alquimista. Aquí es donde el hermetismo aporta claves esenciales. Según esta tradición, la transmutación alquímica no consiste en convertir el plomo en oro físico, sino en transformar los aspectos densos y reactivos de nuestra psique en estados elevados de claridad, propósito y amor. El deseo, en este paradigma, es el fuego que inicia el proceso. Sin fuego, nada se refina. Sin tensión creativa, no hay evolución. La neurociencia ha comenzado a aproximarse a esta intuición ancestral desde otra óptica. Investigaciones de la Universidad de Princeton han mostrado que durante los momentos de alta excitación erótica se activan regiones cerebrales asociadas con la percepción ampliada y la resolución de problemas complejos. Es decir, el cerebro entra en un estado en que la rigidez de las estructuras habituales se relaja y surgen conexiones nuevas entre conceptos antes dispares. Este fenómeno es comparable a lo que ocurre durante la meditación profunda o el consumo controlado de psicodélicos.
Lo fascinante es que la energía sexual puede abrir esas puertas sin sustancias externas, solo a través de la atención sostenida y la práctica disciplinada. Si comprendes este principio, verás que tu biografía no es la suma de eventos azarosos, sino el producto de la forma en que gestionas tu energía creativa. Tal vez ahora empieces a vislumbrar la ironía de nuestra época. Jamás se había hablado tanto de sexualidad en la superficie, pero casi nadie se atreve a profundizar en su verdadera naturaleza como catalizador de conciencia y poder creador. Nos hemos acostumbrado a consumir imágenes, fantasías e impulsos encapsulados en pantallas, reduciendo la energía más potente que poseemos a un pasatiempo banal. Y aún así, en el fondo de cada conversación íntima, persiste el anhelo de algo que trascienda la rutina mecánica. Esa nostalgia es la pista más clara de que tu biología recuerda lo que tu cultura ha intentado olvidar, que el deseo es una llave, no un obstáculo. Si eliges recorrer el camino de la alquimia sexual, tendrás que asumir el costo de confrontar tus propias contradicciones. La disciplina de conservar, refinar y orientar esta energía requiere que abandones las justificaciones cómodas que te mantienen en el mismo lugar. Y aquí reside el reto. No se trata de una técnica más para engordar tu lista de habilidades, sino de un compromiso radical con la integridad de tu propio fuego. Los alquimistas del Renacimiento empleaban una metáfora elocuente para describir este proceso: salvet coagula, disolver y coagular. Primero, el individuo debe disolver las estructuras mentales que sostienen la vergüenza, la represión y la fragmentación. Después, debe coagular una nueva forma de presencia, en la que el deseo ya no es un enemigo interno, sino el combustible de toda creación consciente. Esta secuencia, aunque parezca abstracta, tiene manifestaciones prácticas en tu vida cotidiana. Cada vez que reprimes tu instinto por miedo a la desaprobación o por obedecer un guión heredado, te fragmentas un poco más. Y cada vez que te permites sostener ese impulso con atención y propósito, recuperas una parte de tu soberanía. La alquimia sexual no es un dogma ni una religión, es una metodología interior que empieza con la honestidad brutal de preguntarte qué parte de ti se siente aterrada por su propio poder. Para quienes buscan un sustento científico que legitime este viaje, los hallazgos de la neurociencia son tan contundentes que resultan casi incómodos. El Instituto Max Planck de Neurobiología, por ejemplo, ha documentado cómo los estados de alta excitación sexual producen un incremento significativo en la neurogénesis, la creación de nuevas neuronas, en áreas cerebrales relacionadas con la memoria y la planificación. Esto significa que el deseo sostenido y canalizado literalmente transforma la estructura de tu cerebro. Mientras tanto, la liberación de dopamina y serotonina produce un ambiente químico que facilita la creatividad, la resolución de conflictos internos y la capacidad de sostener metas a largo plazo. Si alguna vez te preguntaste por qué después de un encuentro íntimo significativo te sientes más inspirado o lúcido, ahora tienes la respuesta: tu biología está colaborando con tu propósito evolutivo, siempre que no diluyas esa energía en distracciones superfluas. Este conocimiento ha sido ridiculizado o trivializado durante siglos porque quien comprende su potencial deja de ser un consumidor compulsivo de estímulos externos. Deja de buscar la validación que nunca llega y empieza a construir una vida cuyo fundamento es la coherencia interna. Esa coherencia se convierte en magnetismo natural, en presencia expansiva. No hace falta ningún dogma que te diga qué hacer con tu energía vital. Lo único que necesitas es la voluntad de convertirte en tu propio laboratorio de experiencia. En ese laboratorio descubrirás que cada pensamiento, cada emoción, cada fantasía que decides sostener o soltar moldea tu campo energético. Y ese campo no es una metáfora, es una realidad física, observable mediante instrumentos de medición como la magnetoencefalografía. Tu biología y tu conciencia no están separadas. Son expresiones de un mismo proceso creativo. Quiero que pauses un instante y contemples esta idea con total sinceridad. ¿Qué sucedería en tu vida si aprendieras a honrar tu energía sexual sin pedir permiso a las voces que te enseñaron a avergonzarte de ella? ¿Qué proyectos nacerían de tu mente si permitieras que esa potencia subiera por tu columna como una corriente ascendente de claridad y propósito? Estas preguntas no tienen respuestas inmediatas porque exigen que abandones el rol de espectador pasivo. Este viaje no se presta al consumo rápido ni a la satisfacción superficial. Es un sendero que premia la constancia,
la curiosidad valiente y la capacidad de sostener la incomodidad de crecer. Si has sentido esa punzada de vértigo al escuchar estas palabras, considérala la señal de que tu intuición ya te ha dicho que este conocimiento es tuyo por derecho. Resulta casi paradójico que el conocimiento más transformador permanezca tan cerca de nosotros y al mismo tiempo tan vedado por la narrativa colectiva. Desde la antigüedad, quienes exploraron la alquimia sexual comprendieron que esta energía no solo sirve para la unión física entre dos cuerpos, sino que puede ser redirigida hacia la creación de realidades más vastas. Los místicos sufíes describían el deseo como la herida por donde entra la luz. En términos contemporáneos podríamos decir que ese deseo es la grieta por donde tu potencial irrumpe en la monotonía de tu historia personal. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca se detienen a observar qué sucede si, en lugar de consumir esa energía de manera automática, aprenden a sostenerla con atención sostenida. La disciplina de retener y orientar el impulso vital puede parecer una herejía en una cultura obsesionada con la gratificación instantánea, pero es precisamente en esa herejía donde florece la libertad interior. La ciencia también empieza a trazar puentes con estas intuiciones milenarias. Las investigaciones de la doctora Helen Fisher en la Universidad de Rutgers han demostrado que los estados de excitación erótica prolongada generan patrones de activación cerebral idénticos a los estados de profunda meditación. El córtex prefrontal, encargado del juicio crítico, reduce su actividad mientras que las áreas límbicas responsables de la memoria emocional se iluminan. Este estado híbrido, al que algunos investigadores denominan trance erótico, es una ventana privilegiada para reprogramar creencias limitantes, cultivar nuevas perspectivas y sembrar intenciones que luego maduran en la realidad concreta. No hace falta que adoptes ninguna creencia esotérica para experimentar esto. Basta con la disposición de observarte sin prejuicios, de escuchar las señales de tu biología con una curiosidad que trascienda la moral aprendida. El deseo, cuando se sostiene sin huida ni compulsión, se convierte en un espejo. Y ese espejo no siempre refleja lo que resulta cómodo. A veces muestra las heridas que te enseñaron a temer tu propia grandeza. Cuando un individuo empieza a experimentar conscientemente su energía vital, ocurre un fenómeno que podrías llamar alineación espontánea. Sus prioridades cambian, sus relaciones empiezan a reorganizarse y su entorno se convierte en un escenario donde su propósito se refleja de manera natural. No es magia, es coherencia vibratoria. El Instituto eHeartMath, pionero en el estudio de la coherencia neurocardíaca, ha documentado cómo la activación deliberada de emociones expansivas, deseo elevado, gratitud, amor profundo, genera un campo electromagnético medible que impacta no solo al individuo, sino a quienes interactúan con él. Este campo, sincronizado con la mente y el corazón, opera como un imán que atrae circunstancias y personas en la misma frecuencia. Por eso, cuando tu energía sexual asciende sin perder su raíz en la presencia consciente, te vuelves naturalmente magnético. Y ese magnetismo no depende de estrategias externas, sino de la integración de tus polaridades internas. A medida que avanzas en esta exploración, puede aparecer la tentación de reducir la alquimia sexual a una simple técnica de manifestación de objetivos materiales. Es cierto que muchas personas han utilizado estas prácticas para potenciar su prosperidad, su creatividad o sus relaciones. Pero si te detienes en ese nivel, estarás perdiendo la oportunidad más valiosa, la de recordar que tu vida es una expresión sagrada de la fuerza creadora universal. Esa fuerza no te pertenece en exclusiva, pero fluye a través de ti cuando decides convertirte en un canal consciente en lugar de un recipiente pasivo. Si aceptas esta responsabilidad, verás que todo lo que alguna vez soñaste, la claridad mental, la abundancia genuina, la conexión íntima, deja de ser una promesa distante y empieza a manifestarse como una consecuencia natural de tu estado interno. Lo que llamas realidad no es más que la proyección de tu coherencia o tu fragmentación. Quiero invitarte ahora a que te tomes unos segundos, cierres los ojos si te es posible, y te hagas esta pregunta con una honestidad que no admita excusas. ¿Qué aspecto de tu vida se ha convertido en un territorio estéril precisamente porque has temido la intensidad de tu deseo? Quizás sea una relación que no te atreviste a sostener con autenticidad. Tal vez sea un proyecto que sigues posponiendo porque intuyes que te exigiría dejar de ser la versión cómoda de ti mismo. O puede que sea la capacidad de amarte sin condiciones, sin el filtro de las culpas heredadas.
Te propongo que cuando termine este video compartas en los comentarios una frase que resuma esa parte de tu vida que más necesita transmutación. No lo hagas por mí, ni por este canal. Hazlo por la parte de ti que ya está cansada de fingir que no quiere más. Quizá no te sorprenda descubrir que casi todas las tradiciones espirituales que sobrevivieron al paso de los siglos consideraron el deseo como una prueba iniciática. No porque sea un pecado, sino porque es la puerta que conduce tanto a la autodestrucción como a la expansión ilimitada. Los textos taoístas advierten que el fuego no es peligroso por su existencia, sino por la falta de conciencia de quien lo maneja. Esa metáfora describe con exactitud la paradoja de tu energía sexual. Es la chispa que puede consumir tu propósito si la desperdicias en distracciones que no dejan huella, pero también es el combustible que alimenta tu claridad si aprendes a sostenerla sin ansiedad ni culpa. Cada vez que pospones esta reflexión, alimentas la ilusión de que tu vida cambiará con una receta externa o con el aplauso ajeno. Pero la realidad es inapelable, nadie puede hacer por ti el trabajo de reconciliarte con tu propia potencia. La neurociencia contemporánea ha empezado a explicar por qué este trabajo interior es tan decisivo. Durante los estados de alta excitación consciente, el cerebro genera una liberación simultánea de noradrenalina y dopamina que incrementan la plasticidad sináptica. Este proceso no es un detalle técnico irrelevante. Es el fundamento biológico de tu capacidad para crear hábitos nuevos, superar patrones limitantes y sostener una intención más allá de tus antiguas excusas. Si alguna vez sentiste que tu voluntad se disolvía al primer obstáculo, ahora comprendes que la clave no es forzarte con disciplina hueca, sino aprender a cultivar un estado energético que sostenga tu propósito sin agotarte. La alquimia sexual es, en ese sentido, un arte de diseñar tus propios estados internos, una arquitectura de emociones y pensamientos que se alinean con tus decisiones más elevadas. Desde el punto de vista del hermetismo, la energía sexual simboliza la materia prima del magnum opus, la gran obra de transmutación que convierte al buscador común en un ser capaz de manifestar su realidad con maestría. No porque posea dones especiales, sino porque ha dejado de temer su propio fuego. Esta enseñanza es incómoda porque no te da a quien culpar. No puedes decir que la mediocridad es culpa de tu familia, de tu cultura o de la falta de oportunidades. La alquimia sexual, cuando se comprende en su dimensión profunda, desmonta todas las coartadas. Te muestra que lo único que separa tu vida presente de tu vida potencial es la disposición de aprender a sostener tu deseo con un respeto que nunca te enseñaron. Este respeto no significa indulgencia ni hedonismo ingenuo. Significa la voluntad de investigar por qué sigues eludiendo la intensidad que podría transformarte. Los grandes sabios de las tradiciones tántricas advirtieron que no hay progreso espiritual sin confrontar el deseo en todas sus formas. No se referían solo al deseo erótico, sino al hambre de control, reconocimiento y seguridad. En este sentido, tu energía sexual no es un compartimento aislado. Es la manifestación más densa de un impulso mucho más vasto, el de recordar tu verdadera naturaleza. Por eso, cuando reprimes ese caudal, también estás reprimiendo tu creatividad, tu intuición y tu capacidad de comprometerte con tu visión más auténtica. El deseo no desaparecerá porque lo ignores. Solo se disfrazará de ansiedad, apatía o compulsión. La única manera de redimirlo es mirarlo sin juicio, sin la narrativa heredada de quienes tampoco supieron qué hacer con su propio fuego. Imagina que por primera vez en tu vida decides asumir que nada ni nadie fuera de ti tiene la responsabilidad de reconciliarte con tu energía vital. Este momento marcaría el final de la fantasía de que alguien llegará a salvarte de tu tibieza. Marcaría el principio de un proceso que no requiere dogmas ni intermediarios, sino presencia radical. A partir de esa presencia, cada aspecto de tu realidad comienza a reconfigurarse con una lógica que no responde a tus miedos antiguos, sino a tu coherencia nueva. Esta lógica no se impone desde el intelecto, emerge de la alineación entre tu biología, tu emoción y tu intención. Cuando esas tres dimensiones se ordenan, la manifestación deja de ser un acto forzado y se convierte en la consecuencia natural de tu estado vibratorio. Si has permanecido escuchando hasta este punto, ya has cruzado un umbral que muchas personas ni siquiera se atreven a vislumbrar. Has aceptado la incomodidad de cuestionar todo lo que te dijeron sobre tu naturaleza creadora.
Has reconocido que esa incomodidad es, en realidad, una señal de que tu conciencia está lista para expandirse. Esta disposición no surge de la curiosidad superficial, sino de un anhelo que se ha vuelto imposible de ignorar. Porque cuando tu vida cotidiana empieza a sentirse como un territorio que no refleja tu grandeza interior, el alma deja de tolerar las excusas y exige integridad. Esa integridad comienza cuando comprendes que tu energía sexual no es un lujo ni un tabú, es la materia prima de la que brotan tus relaciones, tus proyectos y tu capacidad de amar la vida con la autenticidad que siempre postergaste. El poder transformador de esta energía no depende de rituales complejos ni de conocimientos esotéricos inaccesibles. Depende de tu capacidad de sostener la presencia mientras la ola del deseo asciende, de tu compromiso con la práctica cotidiana de no traicionarte cuando la mente busque refugio en distracciones. Cada vez que decides permanecer en ese estado de atención, la química de tu cerebro se reorganiza. Tu campo electromagnético se expande y tu visión de ti mismo empieza a desmoronarse para dar lugar a una identidad más vasta. Este proceso no es inmediato, ni siempre agradable, pero es la única forma de conquistar un estado de coherencia que no dependa de las circunstancias externas. Mientras sigas esperando que tu realidad cambie antes de comprometerte con tu propia grandeza, perpetuarás la paradoja de desear transformación sin asumir responsabilidad. Los antiguos alquimistas sabían que la verdadera transmutación era interna. Que ningún fuego externo podría igualar la potencia del fuego que nace cuando un ser humano decide abrazar su deseo como un aliado. El filósofo griego Heráclito decía que el carácter es destino. La alquimia sexual amplía esa máxima, tu relación con tu energía vital es el origen silencioso de tu destino. Si tratas ese caudal con negligencia o temor, tu vida entera refleja esa fragmentación. Si aprendes a honrarlo con respeto lúcido, tu biografía se convierte en una obra de arte deliberada. No hay intermediarios ni permisos que solicitar. Esta es, quizás, la lección más subversiva de todas, que tu plenitud no depende de la bendición de ninguna autoridad externa, sino de tu decisión de ser honesto contigo mismo. Y aquí te invito a una última reflexión antes de seguir explorando los métodos prácticos de este proceso. Cierra los ojos si puedes. Respira hondo. Siente en tu cuerpo cualquier rastro de resistencia o ansiedad que esta información te haya provocado. Ahora pregúntate, sin adornos, sin coartadas, ¿qué parte de mí sigue creyendo que no soy digno de mi propio poder? ¿Qué relato antiguo me ata a la versión de mí que se conforma con sobrevivir? Y sobre todo, ¿qué estoy dispuesto a hacer para descubrir quién soy realmente cuando dejo de traicionar mi fuego? Si algo de estas preguntas resuena en tu interior, te invito a que lo compartas en los comentarios. Tal vez tu testimonio sea el espejo que otro necesita para atreverse a iniciar este viaje. Y si decides quedarte, recuerda que todo lo que viene después no es teoría, sino práctica viva. La alquimia comienza cuando la información se convierte en acción. Si llegaste hasta aquí, es porque has reconocido que tu energía vital no es un accidente ni una ocurrencia pasajera, sino una fuerza que puede sostener el proceso más importante de tu existencia, convertirte en la versión íntegra de ti mismo. Sin embargo, tal vez en este instante una pregunta se agita en tu mente como un animal que no acepta jaulas, ¿y ahora qué? ¿Qué puedo hacer con todo esto que he comprendido, cuando mi día a día sigue plagado de obligaciones, distracciones y escenarios que parecen oponerse a cualquier práctica profunda? La respuesta no es cómoda, pero es extraordinariamente simple. Empiezas exactamente donde estás, con los recursos que tienes y con la voluntad de fracasar en el intento antes que seguir posponiendo tu nacimiento interior. Porque la alquimia sexual no se manifiesta en retiros exóticos ni en rituales que te hagan sentir especial, sino en la forma en que decides mirar tu propia vida mientras sostienes la atención creadora que siempre estuvo allí. El primer paso es cultivar la presencia. Puede parecer un consejo trillado, pero observa con honestidad cuántas horas de tu día transcurren sin que te des cuenta de lo que piensas, sientes o decides. La atención fragmentada es el síntoma más claro de que tu energía creativa está dispersa en un centenar de objetivos inconscientes que ni siquiera elegiste con claridad. Si no eres capaz de sostener la mirada interna durante 5 minutos, ¿cómo esperas sostener la fuerza de tu deseo cuando ascienda con la intensidad de un río desbordado? La presencia es el único recipiente capaz de contener tu fuego sin deformarlo.
Esto implica que cada día reserves un espacio para observar tu respiración, el pulso de tu cuerpo, la textura de tus emociones, sin distraerte con estímulos externos. No necesitas horas. Basta con 10 minutos diarios de atención lúcida para empezar a consolidar el músculo de la conciencia. Y si piensas que es poco, pregúntate cuántos minutos reales al día dedicas a escucharte sin juicio. El segundo paso es la conservación deliberada de tu energía vital. Aquí conviene aclarar un malentendido frecuente: la alquimia sexual no te pide que reprimas tu instinto ni que adoptes un voto perpetuo de abstinencia. Lo que propone es que observes con precisión cuando estás utilizando tu deseo como una vía de escape y cuando lo estás transformando en claridad. Cada vez que cedes a la compulsión automática, ya sea a través de la pornografía, del sexo vacío de propósito o de la autoestimulación desconectada, estás disipando un caudal que podrías refinar. Esto no significa demonizar ninguna práctica, sino reconocer que el acto en sí mismo no es virtuoso ni nocivo, su cualidad depende de la conciencia con que se sostiene. Si decides vivir en automático, tu energía se convierte en ceniza. Si eliges habitar cada experiencia con presencia, tu deseo se convierte en un combustible que reorganiza tu biología y tu percepción. La diferencia entre ambas opciones es tu grado de compromiso con la lucidez. El tercer paso consiste en dar forma a tu intención. La mayoría de las personas se acercan a este conocimiento con la expectativa de obtener resultados inmediatos: más dinero, relaciones más apasionadas, una sensación difusa de poder personal. Pero esos resultados no pueden sostenerse si no existe una dirección clara que informe cada acción. La intención no es un deseo superficial, es la voluntad profunda de encarnar una visión que trasciende el apetito inmediato. Para definirla, puedes preguntarte qué aspecto de tu vida necesita más congruencia, qué anhelo te acompañó en los momentos más difíciles, qué visión te haría sentir que tu paso por esta existencia tuvo sentido. Cuando esa intención es genuina, surge del corazón, no del miedo. Y cuando empiezas a vincular tu energía sexual con esa intención, tu deseo se transforma en un vector que organiza tu mente y tus actos. Ya no te dispersas en promesas que no sostienes. Comienzas a actuar como un creador que respeta su propia palabra. En la práctica cotidiana, este proceso implica que toda experiencia de excitación, desde un pensamiento espontáneo hasta un encuentro íntimo, se convierta en una oportunidad de expansión. En lugar de correr hacia la gratificación automática, te concedes unos segundos de observación. Sientes la fuerza ascender por tu columna, la percibes como un pulso que reclama ser atendido con respeto. Si estás solo, puedes practicar la respiración consciente, visualizando cómo esa energía se eleva y se distribuye por tu cuerpo. Si estás con otra persona, puedes transformar el acto sexual en un ritual de presencia, donde la meta no es descargar tensión sino compartir una frecuencia que expanda a ambos. No hace falta que este proceso sea solemne o perfecto. Lo único que importa es que te comprometas a estar allí con la totalidad de tu atención. Cada vez que eliges permanecer consciente, estás refinando tu materia prima en oro psíquico. Tal vez te sorprenda comprobar que algo tan sencillo como observar tu respiración y dirigir tu intención con claridad tenga un efecto tan profundo en tu biología y tu percepción. Pero si revisas las investigaciones sobre coherencia cardíaca, verás que no se trata de una ilusión subjetiva. El HeartMath Institute ha demostrado que la respiración lenta y consciente combinada con una emoción elevada, como la gratitud o el amor, produce un patrón coherente de ondas cardíacas que a su vez sincroniza la actividad cerebral. Cuando esta coherencia se une a la energía sexual, el efecto se amplifica. La mente se vuelve más receptiva, las emociones se estabilizan y el cuerpo libera un cóctel neuroquímico que facilita estados de creatividad sostenida. Esta es la razón por la cual algunas tradiciones afirman que el deseo puede convertirse en un vehículo de iluminación, porque activa una biología que respalda la expansión de la conciencia, siempre que se la dirija con lucidez. Una de las prácticas más transformadoras es la respiración circular. Puedes realizarla sentado con la espalda recta, los ojos cerrados y la atención anclada en el área de tu pelvis. Inhala suavemente mientras visualizas que tu energía asciende por la columna hasta la coronilla. Retén un instante y exhala, sintiendo que esa corriente desciende hasta tu corazón. Repite este ciclo varias veces, sin prisa y sin expectativa de alcanzar un clímax emocional.
El propósito no es inducir un estado alterado, sino refinar tu capacidad de sostener el deseo como una vibración expansiva. Al principio, tu mente buscará distracciones. Te contará historias sobre lo absurdo de esta práctica o te urgirá a abandonarla. Ese es el momento de profundizar tu compromiso. Cada vez que regresas a tu respiración, estás desmantelando una capa de resistencia que te mantuvo fragmentado. Si eliges llevar esta práctica al terreno íntimo con otra persona, la clave es acordar un marco de presencia compartida. Significa que ambos asumen la responsabilidad de no perderse en la urgencia mecánica. Puedes comenzar con un espacio de silencio, mirarse a los ojos sin necesidad de palabras y permitir que la respiración se sincronice de manera natural. A partir de allí, cada contacto físico se convierte en una oportunidad de honrar la energía que circula. No importa si el encuentro culmina en un orgasmo tradicional o si se mantiene como un flujo ascendente que nutre el cuerpo y la mente. La alquimia sexual no está sujeta a un protocolo rígido. Es la disposición a convertir cada momento de unión en un acto de conciencia. Cuando se practica con regularidad, esta actitud disuelve la ansiedad, profundiza la confianza mutua y enciende un magnetismo que trasciende cualquier técnica superficial. Es probable que en este punto te preguntes cuánto tiempo necesitas para empezar a percibir cambios en tu vida externa. La respuesta depende de la constancia y la honestidad con que te entregues al proceso. Algunos notan una mayor claridad emocional en pocas semanas. Otros requieren meses de práctica para consolidar la disciplina de la presencia. Pero si buscas garantías inmediatas, estás operando desde la misma mentalidad que te mantuvo atrapado en la insatisfacción, la expectativa de un resultado rápido que no cuestione tu identidad actual. La alquimia sexual no es un método exprés de autosuperación. Es una disciplina que reordena tu percepción del placer, del poder y del propósito. Si aceptas este compromiso, verás que los cambios más relevantes no ocurren de forma espectacular, sino en la sutileza con que empiezas a habitar cada instante con mayor integridad. Este proceso también requiere que aprendas a observar tus momentos de recaída sin culpa. Ninguna transformación es lineal. Habrá días en que tu mente buscará la gratificación instantánea, en que la fatiga emocional te hará dudar de todo lo que ahora comprendes. Esos días son parte del camino. Lo importante no es la perfección, sino la voluntad de regresar a la práctica con humildad. Cada vez que eliges retomar la presencia, incluso después de un desvío, estás fortaleciendo la raíz de tu propósito. La disciplina no es la represión de tus impulsos, sino la decisión de orientarlos con la claridad que ninguna distracción puede proporcionarte. Este matiz es lo que diferencia al aspirante ocasional del verdadero alquimista, la disposición a fallar y volver a empezar cuantas veces sea necesario. A medida que tu práctica se consolide, empezarás a notar que la manera en que experimentas el deseo deja de ser una respuesta automática y se convierte en una expresión deliberada. Te sorprenderá descubrir que esa energía que antes parecía gobernarte ahora se presenta como un aliado dócil, disponible para alimentar tu claridad, tu compromiso y tu capacidad de amar sin condiciones. Esta metamorfosis no ocurre porque reprimas tus impulsos ni porque te conviertas en una seta sin pasión. Sucede porque comprendes que la verdadera libertad no es la ausencia de deseo, sino la soberanía de elegir cómo relacionarte con él. Cuando tu energía sexual deja de ser un enemigo o un juguete y se convierte en un socio estratégico, todo tu campo de acción se reconfigura. Tus relaciones dejan de ser transacciones disfrazadas de afecto, tu trabajo se transforma en un vehículo de propósito y tu tiempo cobra la densidad de lo sagrado. Es en este estado donde empiezas a experimentar un fenómeno que algunos maestros han llamado magnetismo consciente. No se trata de carisma superficial ni de una capacidad manipulativa de atraer a otros. Es la coherencia silenciosa que emana de alguien que ya no vive fragmentado entre lo que siente y lo que muestra. Este magnetismo es perceptible aunque nadie pueda describirlo con precisión. Se refleja en la calma con que sostienes una conversación, en la intensidad con que miras a quien tienes delante, en la serenidad con que dices no a lo que antes te seducía por costumbre. La alquimia sexual no te concede privilegios especiales, pero te devuelve la autoridad sobre tu propio campo energético. Y en un mundo que valora más la apariencia que la sustancia, esa autoridad es un acto de rebeldía serena.
Muchos creen que este proceso requiere un entorno perfecto, libre de presiones externas. Pero la verdad es que la alquimia más profunda ocurre precisamente en medio del caos cotidiano. Cuando eliges recordar tu propósito en una rutina que insiste en distraerte, estás refinando la voluntad. Cuando sostienes tu presencia durante una conversación difícil o una tentación que antes te dominaba, estás templando tu carácter. Y cuando decides honrar tu deseo en lugar de consumirlo por ansiedad, estás fundando una nueva versión de ti mismo que ya no necesita justificarse ante nada ni nadie. Esta es la dimensión más radical de la práctica, la certeza de que cada instante ordinario es un laboratorio donde se forja tu destino. No hay atajos, pero tampoco hay barreras insalvables si estás dispuesto a mirar con honestidad todo aquello que antes decidías ignorar. Con el tiempo, tu relación con el placer cambia de forma irreversible. Dejas de buscar picos efímeros de euforia y empiezas a valorar la profundidad de una conexión auténtica, la serenidad que nace de la congruencia y la confianza de saber que nada ni nadie fuera de ti determina tu dignidad. Desde esta perspectiva, el deseo deja de ser una amenaza o una distracción. Se convierte en un recordatorio constante de que eres portador de una chispa creativa que ningún condicionamiento cultural puede sofocar por completo. Esta chispa es la misma que movió a los alquimistas medievales, a los yogis tántricos y a los buscadores que, en cada época, se negaron a conformarse con la versión más reducida de sí mismos. Ahora que comprendes cómo la alquimia sexual puede traducirse en acciones cotidianas, quizá adviertas que no hay un momento perfecto para empezar. El único momento real es este, el instante en que tu atención está despierta y tu voluntad disponible. Todo lo que suceda después será una consecuencia de tu decisión de asumir la responsabilidad sobre tu fuego interior. Si permaneces presente, descubrirás que lo que parecía un desafío excesivo se convierte en una práctica tan natural como respirar. Y en ese descubrimiento, tu identidad empieza a ceder espacio a algo más grande, la certeza de que tu existencia es una obra en proceso, una creación que no terminará mientras sigas dispuesto a sostener tu energía con respeto y propósito. Si en este punto percibes que algo dentro de ti se ha removido con una intensidad que no sabes nombrar, no busques anestesiar esa sensación. Es la señal inequívoca de que tu conciencia está reclamando espacio para desplegar una versión más íntegra de ti mismo. Has escuchado palabras que tu mente tal vez intentó descalificar por considerarlas incómodas o excesivas, pero tu cuerpo sabe que el verdadero conocimiento rara vez llega envuelto en comodidad. Este despertar no es un accidente. Es la consecuencia natural de haberte permitido contemplar la posibilidad de que tu energía vital es la raíz de todo lo que llamas tu destino. Desde esta comprensión, resulta imposible seguir interpretando el deseo como un capricho biológico. Se revela como un vector que puede orientar tu existencia con una claridad que ningún manual externo podrá brindarte. Para empezar a vislumbrar la relación entre tu propósito de vida y la alquimia sexual, conviene recordar que todo proceso creativo comparte un mismo principio, la tensión dinámica entre lo que es y lo que anhelas manifestar. Este espacio intermedio, la distancia entre tu presente y tu visión, es el territorio donde opera tu energía vital. Cuanto más aprendas a sostenerla con presencia y sin reactividad, más capacidad tendrás de modelar tu realidad de manera consciente. Este concepto no es una metáfora espiritual. Es una dinámica observable en la biología de cualquier organismo vivo. En la neurociencia, se describe como potencial de activación, la energía latente que se acumula antes de una descarga neuronal. En tu vida, esa acumulación se traduce en la voluntad de permanecer atento a tu deseo sin precipitarte a la gratificación automática. Este lapso de atención plena es la matriz donde germinan nuevas posibilidades. Los grandes buscadores espirituales comprendieron que la alquimia sexual no es un fin en sí mismo, sino un medio para recordar que tu conciencia es la fuerza creadora que da forma a la materia. Por eso, cada vez que te niegas a ceder ante el impulso de dispersar tu energía sin propósito, estás cultivando el temple que se requiere para sostener cualquier visión. Este temple no se desarrolla en los momentos de inspiración fugaz, sino en la práctica silenciosa de elegir la coherencia cuando nadie te observa. En ese espacio, lejos de la mirada ajena, descubres si tus intenciones nacen del miedo o de la autenticidad. Y si estás dispuesto a enfrentar esa verdad sin edulcorantes, empiezas a recuperar fragmentos de poder que entregaste por costumbre.
La relación entre tu propósito y tu energía sexual se vuelve evidente cuando observas cómo tu deseo reacciona frente a diferentes escenarios. Piensa en las veces que has sentido un entusiasmo genuino por un proyecto o una causa. Ese entusiasmo es la manifestación más limpia de tu energía vital orientada a un propósito mayor que tu satisfacción inmediata. De un mismo modo, recuerda los momentos en que tu deseo se transformó en ansiedad porque lo usaste como un parche emocional. En ambos casos, la misma fuerza operaba con diferente cualidad. La diferencia estaba en tu disposición de sostenerla con claridad o diluirla en distracciones. Este discernimiento es una de las piedras angulares de la alquimia sexual. Te permite diferenciar el deseo que te expande del deseo que te encadena. A nivel práctico, empezarás a notar que cuando conservas tu energía vital con presencia, tu capacidad de enfoque se amplifica. Estudios de la Universidad de Chicago han demostrado que la motivación intrínseca, la que nace de un compromiso profundo con tu propósito, activa circuitos cerebrales que incrementan la resiliencia y la creatividad. La energía sexual, cuando se integra en esta motivación, se convierte en un catalizador que potencia tu capacidad de sostener proyectos a largo plazo. No se trata de una fantasía romántica, sino de un fenómeno neurobiológico respaldado por evidencias. Cuando experimentas esta coherencia interna, te vuelves menos vulnerable a la manipulación externa y más capaz de habitar tu vida con integridad. En términos simbólicos, la alquimia sexual es el arte de unir tus polaridades internas, el impulso y la contemplación, el anhelo y la paciencia, la pasión y el propósito. Esta unión no requiere que erradiques ninguna parte de tu experiencia humana, sino que aprendas a integrar sus opuestos en una danza consciente. Por eso los tántricos no renunciaban al deseo ni se rendían a él sin discernimiento. Lo cultivaban como un fuego sagrado que debía ser honrado sin idolatría. Este equilibrio es el núcleo del proceso transformador. Sin él, tu energía vital seguirá manifestándose en forma de conflictos, relaciones caóticas y proyectos que no terminan de enraizarse. Con él, cada área de tu vida empieza a resonar con la melodía de tu propósito más profundo. Si alguna parte de ti sospecha que este camino es demasiado exigente, quiero recordarte que no estás solo en esta exploración. Aunque nadie pueda recorrerla por ti, millones de seres humanos han sentido este llamado y lo han seguido con la convicción de que nada es más valioso que la reconciliación con su propia esencia. La pregunta que debes hacerte no es si estás listo, sino si estás dispuesto a descubrir qué ocurre cuando dejas de posponer tu nacimiento auténtico. Cuando tu propósito empieza a revelarse con nitidez, percibes que cada pensamiento, cada emoción y cada decisión se convierte en una declaración silenciosa de quien eliges ser. En este punto, tu energía sexual ya no funciona como una pulsión errática que te distrae, sino como un flujo constante que alimenta la visión que has elegido sostener. Esta transición es sutil y, a la vez, radical. Sucede el día en que dejas de preguntarte si tus deseos son legítimos y empiezas a preguntarte qué versión de ti mismo nace cada vez que eliges honrarlos con conciencia. Este cuestionamiento no es cómodo porque exige desmantelar la narrativa de víctima que a menudo te permite justificar la tibieza. Pero si tienes el coraje de sostenerlo, descubrirás que nada en tu biografía es un accidente. Cada etapa que viviste fue la preparación para el momento en que decidirías asumir tu soberanía interior. Los neurocientíficos hablan de la plasticidad neuronal como la capacidad del cerebro para crear rutas nuevas a partir de experiencias repetidas con presencia. Esta plasticidad es la base fisiológica de cualquier transformación sostenida. Pero lo que pocas personas comprenden es que la energía sexual, dirigida con intención, es uno de los aceleradores más potentes de este proceso. Cada vez que eliges conservar tu deseo sin reprimirlo ni disiparlo, tu sistema nervioso empieza a operar en un rango de coherencia que permite que tus viejas creencias se disuelvan con menos resistencia. Es como si una parte de tu biología se pusiera al servicio de tu propósito sin que tu mente consciente tenga que forzar un cambio. Esta es la razón por la cual tantas tradiciones consideraron la transmutación sexual como la piedra angular de la alquimia interior, porque actúa simultáneamente en el cuerpo, la emoción y la mente, generando un estado de unidad que ninguna práctica aislada puede sostener. Es importante que comprendas que esta práctica no requiere condiciones externas especiales. No necesitas mudarte a una montaña ni convertirte en una seta.
Lo único que se te pide es la honestidad de reconocer dónde estás fragmentado y la disposición de sentarte con tu incomodidad hasta que deje de intimidarte. La incomodidad no es un error, es el síntoma de que tu identidad antigua está empezando a resquebrajarse. Si puedes aprender a amarla como parte del proceso, descubrirás que el fuego que antes temías es el mismo fuego que puede alumbrar tu expansión. Este fuego no es una metáfora, es una vibración tangible que puedes sentir en tu pecho, en tu abdomen, en la electricidad que recorre tu piel cuando te acercas a una verdad que no puede ser domesticada. En este punto del camino, empiezas a comprender que tu propósito no es un destino final ni un trofeo que puedas mostrar. Es una frecuencia que eliges sostener en cada interacción, cada silencio, cada momento en que decides no traicionarte. Y es precisamente en la relación con tu energía sexual donde esa frecuencia se vuelve más nítida. Porque el deseo, cuando no está contaminado por la culpa o la compulsión, es la brújula más precisa que posee tu conciencia encarnada. Te muestra lo que te hace sentir vivo, lo que expande tu percepción, lo que merece tu compromiso. Pero para que esa brújula funcione, necesitas despojarla de las narrativas heredadas que la distorsionan. Cada práctica de respiración, cada encuentro íntimo sostenido con presencia, cada momento de observación silenciosa, son actos de calibración que afilan tu discernimiento. Quiero proponerte un ejercicio breve, ahora que estás inmerso en estas ideas, cierra los ojos, si te es posible. Siente tu respiración sin alterarla. Percibe cualquier área de tu cuerpo donde notes tensión o vacío. Luego formula esta pregunta sin esperar una respuesta inmediata: ¿qué aspecto de mi vida actual no refleja la grandeza de mi propósito? Permite que la respuesta se revele con la naturalidad con que emergen los sueños cuando la mente descansa. Puede que aparezca una imagen, una palabra, un recuerdo. No la juzgues. Solo obsérvala. Y si sientes que este ejercicio te ha tocado en un lugar profundo, te invito a compartirlo en los comentarios. Cuéntanos, con la honestidad que mereces, cuál es la parte de tu experiencia que más reclama ser transformada por tu presencia consciente. No lo hagas por vanidad ni por simpatía. Hazlo por el compromiso que has contraído contigo mismo al escuchar hasta aquí. Cuando tomas conciencia de que tu propósito no es una idea abstracta sino una frecuencia que impregna cada pensamiento y cada acción, empiezas a percibir la diferencia entre vivir de manera reactiva y vivir de manera deliberada. Esta claridad no surge de un momento de iluminación espectacular, sino de la acumulación de pequeñas decisiones cotidianas. Cada vez que eliges sostener tu deseo con presencia, en lugar de reprimirlo o diluirlo, estás educando tu sistema nervioso para operar desde la coherencia en vez de la dispersión. Al principio, puede que este proceso te parezca incómodo, incluso frustrante. Es natural. Tu mente está habituada a un circuito de estímulos y gratificaciones que anestesia la incomodidad de tu propio potencial no expresado. Pero si persistes con humildad, empezarás a reconocer un nuevo territorio interior donde la ansiedad cede paso a una confianza silenciosa. Esta confianza no depende de resultados inmediatos, porque nace de la certeza de que estás enraizado en tu propósito más profundo. Es aquí donde la manifestación consciente deja de ser una teoría atractiva y se convierte en una experiencia verificable. Ya no estás repitiendo afirmaciones vacías ni soñando con resultados que no corresponden a tu vibración real. Empiezas a notar que tu biografía se reorganiza con la precisión de un fractal que responde a tu estado interno. Relaciones que antes se sostenían en la incongruencia comienzan a desvanecerse. Oportunidades que antes parecían lejanas se presentan con naturalidad. Incluso tu percepción del tiempo cambia, los días dejan de sentirse como una sucesión de obligaciones y se convierten en un lienzo que puedes modelar con tu intención sostenida. Esta reconfiguración es sutil, pero inconfundible. Y es la prueba de que la alquimia sexual no es un concepto metafísico abstracto, sino una disciplina radicalmente pragmática que transforma tu forma de habitar la realidad. Uno de los mayores desafíos que encontrarás en este proceso es la tentación de regresar a tu narrativa antigua cuando las cosas no salgan como esperabas. Tu mente buscará refugio en la queja, en el cinismo o en la complacencia. Este es el momento más decisivo de todos. Porque aquí se define si tu compromiso es genuino o si solo estabas dispuesto a crecer mientras el camino se sintiera cómodo. La verdadera alquimia ocurre precisamente cuando sostienes tu presencia en medio de la incertidumbre.
Cuando tu energía vital sigue orientada hacia tu propósito aunque la validación externa tarde en manifestarse. Este estado de congruencia es lo que convierte tu intención en un campo magnético que reorganiza tu experiencia de manera irreversible. Si has comprendido hasta aquí, sabes que nada de lo que hemos compartido es un dogma. No necesitas creer ciegamente en ninguna teoría. Lo único que se te pide es la disposición de verificar por ti mismo qué sucede cuando te atreves a honrar tu deseo sin huir de su intensidad. Cuando decides practicar, aunque tu mente racional proteste. Cuando eliges permanecer presente, aunque tu entorno no lo comprenda. La coherencia no necesita testigos. Solo requiere tu compromiso silencioso. Y ese compromiso, aunque parezca pequeño, es la semilla de una transformación que ningún poder externo puede otorgarte ni arrebatarte. En las próximas secciones, exploraremos cómo sostener esta práctica cuando el entorno te empuje a desconectarte. Veremos qué ocurre cuando decides llevar la alquimia sexual más allá del ámbito íntimo y la conviertes en un principio rector de tu propósito profesional, tu relación con el dinero, tu capacidad de contribuir a algo más grande que tu biografía. Porque la verdadera manifestación no es un ejercicio de acumulación egoica. Es el arte de alinear tu fuego interno con una causa que trascienda tu historia personal. En esa alineación nace el magnetismo más poderoso que un ser humano puede experimentar, el magnetismo de vivir con integridad. Una de las pruebas más elocuentes de que estás avanzando en el camino de la alquimia sexual es que tus relaciones empiezan a dejar de ser refugios de conveniencia para convertirse en escenarios de crecimiento consciente. Esto no significa que todo vínculo deba ser solemne o trascendente, sino que incluso las interacciones más sencillas comienzan a sentirse impregnadas de una presencia distinta. El deseo, antes confundido con ansiedad o necesidad de validación, adquiere la cualidad de un fuego apacible que ilumina en lugar de consumir. La paradoja es que este fuego no surge de exigirle nada a los demás, sino de la decisión de no traicionarte en tu propia autenticidad. Cuando esa autenticidad florece, tu energía vital deja de ser una moneda de intercambio y se convierte en una frecuencia que atrae resonancias similares. En la vida cotidiana, esta transformación se manifiesta en gestos que parecen minúsculos, pero que reorganizan tu campo de influencia. Es el momento en que decides no ceder a una conversación que trivializa tu propósito. El instante en que dejas de ofrecer tu cuerpo como un escape a la soledad ajena. La claridad con que sostienes tu palabra, aunque incomode. Estas decisiones no se celebran con aplausos. A menudo se interpretan como distancia o arrogancia por quienes no están listos para sostener la verdad de su propio deseo. Pero si eliges persistir en la coherencia, notarás que tu biografía se va vaciando de vínculos que drenaban tu energía y se va llenando de encuentros donde el intercambio es recíproco, donde el amor deja de ser transacción y se convierte en reconocimiento. La neurobiología explica que los estados de presencia sostenida durante el contacto íntimo, ya sea físico o emocional, producen un incremento de oxitocina y serotonina que estabilizan la confianza y la sensación de pertenencia. Pero lo que no siempre se menciona es que este mismo estado hace visible todo aquello que has reprimido. Al sostener tu deseo con presencia, aparecen emociones y memorias que no supiste integrar en el pasado. Puede que surja el miedo a no ser suficiente, la vergüenza por tus fantasías, la nostalgia de un afecto que no recibiste. Aquí es donde muchos retroceden y prefieren regresar al consumo mecánico de placer. Porque resulta más fácil anestesiar la incomodidad que permitir que se convierta en información valiosa. La alquimia sexual no te exige heroísmo perfecto. Te pide honestidad. Te recuerda que todo lo que niegas de ti mismo seguirá gobernando tu manera de amar, aunque pretendas disfrazarlo de madurez. Por eso, cuando tu propósito es convertir el deseo en un vehículo de expansión, cada vínculo se convierte en un campo de práctica. Las relaciones ya no son contextos donde confirmar tus carencias, sino laboratorios donde aprendes a habitar tu vulnerabilidad sin pedir que alguien más la repare. En ese laboratorio, tu energía sexual cumple la función de revelar lo que no está alineado con tu verdad. Si eliges verlo, ese conocimiento puede liberar capas de condicionamiento que te mantuvieron en dinámicas de poder disfrazadas de afecto. Si prefieres ignorarlo, la alquimia se detiene y tu deseo vuelve a convertirse en un pasaporte a la repetición de los mismos guiones.
Este proceso puede ser desconcertante porque la mayoría aprendimos a confundir intensidad con amor, disponibilidad con conexión real, atracción con compatibilidad. Cuando comienzas a sostener tu energía con presencia, descubres que muchos vínculos existían solo porque compartían la misma herida, no la misma visión. No hay culpa en ello. Solo información. Y la información es siempre un privilegio, aunque duela. Desde esta perspectiva, elegir la alquimia sexual no es una decisión aislada que afecte únicamente tu experiencia íntima. Es una declaración de intenciones que transforma la cualidad de cada relación, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con tu pareja, contigo mismo. Cuando esta conciencia se asienta, percibes que ya no necesitas mendigar migajas de atención. Tu magnetismo se convierte en una consecuencia natural de la coherencia que sostienes, no en una estrategia para impresionar. La atracción que generas ya no nace de la carencia, sino del reconocimiento mutuo entre dos fuegos que eligen encontrarse sin devorarse. Este estado no se logra con un solo ritual ni con un libro leído a medias. Es el resultado de miles de microdecisiones, decir la verdad cuando preferirías callar, abandonar la seducción como arma de control, sostener tu vulnerabilidad cuando tu ego exige una máscara. Quiero invitarte ahora a que hagas una pausa breve y te preguntes, ¿qué vínculo en tu vida refleja con mayor claridad la calidad de tu relación contigo mismo? No busques justificar tu respuesta. Solo obsérvala. Y si sientes que esta pregunta te ha tocado un nervio sensible, te propongo que lo compartas en los comentarios. Cuéntanos qué aspecto de tus relaciones sientes listo para transformar. No por exhibición, sino porque el acto de nombrar tu verdad en voz alta es ya un primer paso hacia tu libertad. Es importante comprender que esta transformación no consiste en buscar relaciones perfectas ni en convertir tu vida íntima en un teatro de espiritualidad impostada. La alquimia sexual no exige solemnidad constante, sino un compromiso inquebrantable con la honestidad. Eso implica reconocer cuando te estás relacionando desde el deseo de validación y cuando desde el deseo de compartir tu verdad. Esta distinción no siempre es evidente. Al principio, puede que descubras que casi todas tus elecciones afectivas han sido intentos de llenar una ausencia que no querías nombrar. Puede que te duela constatar que tu energía vital se ha diluido en encuentros donde tu presencia era secundaria a tu necesidad de no sentir soledad. Este descubrimiento no es un fracaso. Es el inicio de la libertad. Porque cuando reconoces que tu anhelo de conexión nace de tu propia escasez percibida, ya estás más cerca de reconciliarte con la totalidad que siempre estuvo disponible en ti. La práctica más poderosa que puedes cultivar en este terreno es la de la observación sin juicio. Cuando te permites presenciar tu deseo sin precipitarlo en acción ni reprimirlo en culpa, generas un espacio donde tu percepción comienza a refinarse. En ese espacio, tu cuerpo te habla con un lenguaje que la mente tarda en comprender. Tal vez sientas un calor que sube por tu columna, una vibración en la base de tu abdomen, una expansión en el pecho. Estas sensaciones no son síntomas que debas corregir. Son mensajes que te muestran cuánta energía retenida has acumulado y cuánto potencial creativo se encuentra esperando tu permiso para manifestarse. La mayoría de las personas viven desconectadas de estas señales. Buscan fuera la clave de su plenitud mientras ignoran el lenguaje de su biología. La alquimia sexual empieza cuando decides escuchar ese lenguaje con la atención que dedicarías a una revelación sagrada. Es inevitable que este proceso genere incomodidad en quienes te rodean. Cuando empiezas a sostener tu deseo sin pedir disculpas por él, algunos interpretarán tu presencia como amenaza. No porque hagas daño, sino porque tu congruencia expone la incoherencia ajena. Este fenómeno no requiere confrontación. No hace falta que expliques ni justifiques tu elección de vivir desde la autenticidad. Bastará tu silencio para que quienes no soportan su propio vacío intenten proyectarlo sobre ti. Esta etapa es una de las más delicadas del camino. Porque es cuando compruebas si tu propósito es genuino o si dependía de la aprobación de un entorno que prefiere la complacencia a la verdad. Si decides perseverar, descubrirás que la soledad aparente se convierte en el terreno fértil donde brotan relaciones nuevas, tejidas desde el respeto mutuo y la libertad. En la práctica, comenzarás a percibir que los encuentros íntimos ya no consisten en un intercambio de carencias disfrazadas de deseo, sino en la fusión de dos llamas que no compiten entre sí.
La vulnerabilidad deja de ser una amenaza y se convierte en un puente. La confianza deja de ser una concesión que haces por miedo a perder al otro y se convierte en la consecuencia natural de tu presencia integral. Este estado no es una utopía reservada a unos pocos iluminados. Es un derecho inherente a todo ser humano dispuesto a hacer el trabajo incómodo de desmontar sus viejas narrativas. Y es precisamente esta disponibilidad la que diferencia a quien vive atrapado en un ciclo repetido de frustración de quien decide experimentar la alquimia sexual como una vía de crecimiento real. Quienes han recorrido este proceso durante años coinciden en que el verdadero indicador de progreso no es la cantidad de experiencias intensas ni la acumulación de técnicas sofisticadas. Es la serenidad con que puedes mirar tu deseo sin miedo. La capacidad de sostener tu placer sin buscar a quien responsabilizar por él. El coraje de nombrar tu verdad cuando todo en tu entorno prefiere el silencio. Y sobre todo, la humildad de reconocer que la práctica nunca termina. Cada día te ofrece una oportunidad nueva de elegir la coherencia. Cada encuentro es una invitación a practicar el arte de amar sin poseer, sin negociar tu dignidad, sin proyectar tu carencia sobre nadie. Este camino, aunque desafiante, es el único que te permite descubrir lo que significa compartir tu vida con alguien desde la abundancia y no desde la necesidad. Y cuando experimentas esa unión, comprendes que nada que hayas vivido antes se le parece. Porque ya no necesitas que el otro confirme tu valor ni que calme tus inseguridades. Tu energía se convierte en una celebración silenciosa que no pide permiso para existir. Si has llegado hasta aquí, ya comprendes que la alquimia sexual no es un atajo místico para obtener placer ilimitado ni una estrategia de seducción encubierta. Es la decisión consciente de reconocer en tu energía vital la raíz de todo proceso creador. Lo que quizá aún no has explorado es cómo esa misma fuerza que te conecta con tu deseo más íntimo es también la sustancia que alimenta tu imaginación, tu salud física y tu capacidad de manifestar abundancia material. La razón de este poder transversal no reside en un dogma espiritual, sino en el hecho de que la energía sexual es la corriente más primaria y versátil que posees, es la chispa que da forma a tus células, la que despierta la atención plena cuando te enamoras y la que enciende la lucidez creativa cuando te atreves a visualizar una vida que trascienda tu biografía conocida. En la tradición tántrica, se dice que quien aprende a sostener la vibración de su deseo sin precipitarla ni reprimirla descubre un estado llamado ojas, una reserva interna de vitalidad que nutre tanto el cuerpo como la mente. Este concepto no es una simple metáfora. La medicina ayurvédica relaciona la calidad de tu hojas con tu capacidad de regenerar tejidos, asimilar nutrientes y mantener un sistema inmunológico robusto. Desde la perspectiva de la biología occidental, los paralelos son evidentes. Durante los estados de excitación consciente, tu sistema endocrino libera hormonas que reparan la membrana celular y reducen los niveles de cortisol, la sustancia que cronifica la inflamación y el estrés. Al mismo tiempo, la oxitocina y la dopamina que acompañan este estado consolidan nuevos patrones neuronales que amplifican tu creatividad y tu motivación sostenida. La ciencia apenas empieza a comprender lo que los antiguos sabían por experiencia directa, que el deseo, canalizado con propósito, es medicina. Quizá te preguntes cómo llevar este conocimiento a la práctica cotidiana cuando tus circunstancias no se parecen a un retiro espiritual ni a un laboratorio de investigación. La respuesta es tan sencilla como radical. Empieza por observar cuántas veces al día diluyes tu energía en distracciones que te devuelven a un estado de carencia. Cada interacción digital, cada pensamiento repetitivo y cada compromiso que aceptas por miedo en lugar de propósito son filtraciones que erosionan tu caudal vital. La alquimia sexual comienza cuando decides cerrar esas fugas con la disciplina de la atención. Cuando eliges retirar tu presencia de todo lo que no nutre tu visión, algo en tu campo energético se reorganiza. Al principio, puede que no lo notes más que como un leve cansancio, la fatiga que sigue al desapego de un hábito que te mantenía en la ilusión de la satisfacción inmediata. Pero si persistes, comprobarás que tu cuerpo recupera una vitalidad que creías extinguida. En la esfera de la creatividad, esta disciplina opera como un catalizador. Muchos artistas, inventores y líderes que transformaron su tiempo, desde Nikola Tesla hasta Leonardo da Vinci, comprendieron que la energía sexual, cuando no se consume mecánicamente, asciende y se convierte en una corriente que ilumina zonas de la conciencia donde las ideas se cruzan con la intuición.
Este estado no puede simularse con técnicas superficiales. Requiere que tu cuerpo y tu mente se conviertan en un canal limpio, capaz de sostener la tensión entre lo que sabes y lo que aún no puedes nombrar. La inspiración, entonces, deja de ser un accidente que esperas en la pasividad. Se convierte en una consecuencia de tu disposición a permanecer presente en el fuego de tu deseo sin precipitarlo hacia la compulsión. Y cuando ese fuego asciende, tu percepción cotidiana se expande hasta abrazar matices que antes se te escapaban. La salud física también responde a este cambio de frecuencia. No porque la alquimia sexual sea un remedio milagroso, sino porque reeduca tu sistema nervioso para operar en un estado parasimpático donde la regeneración celular ocurre de manera natural. La práctica constante de sostener tu energía vital sin dispersarla reduce la inflamación crónica, mejora la calidad del sueño y restablece el equilibrio hormonal. Estas no son promesas esotéricas, son constataciones respaldadas por estudios que vinculan la atención plena y la sexualidad consciente con un descenso medible de los marcadores de estrés. Pero más allá de los datos, hay un indicio que no necesita validación científica: el simple hecho de que tu cuerpo empieza a sentirse menos como un campo de batalla y más como un territorio digno de habitar con gratitud. En la esfera de la prosperidad material, el mismo principio se manifiesta con una claridad sorprendente. La mayoría de las personas persiguen la abundancia con una mentalidad de carencia, convencidas de que el éxito es un recurso limitado al que solo acceden unos pocos. Esta creencia, al margen de sus justificaciones culturales, es una vibración que informa cada elección, desde el miedo a invertir en tus proyectos hasta la incapacidad de sostener relaciones basadas en la reciprocidad. Cuando tu energía sexual se integra como un flujo de confianza vital, tu relación con el dinero y con los recursos cambia. Ya no buscas compensar tu escasez, sino expresar tu plenitud. Desde este estado, las oportunidades que antes parecían inaccesibles empiezan a resonar contigo no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has afinado tu frecuencia. La paradoja más reveladora de este proceso es que cuanto menos persigues la validación externa, más natural se vuelve atraer lo que antes parecía un privilegio lejano. Esta atracción no surge de un juego de estrategias ni de una actitud de superioridad espiritual. Es la consecuencia de habitar un estado donde tu energía vital fluye sin fragmentación. Al mirar tu biografía con esta perspectiva, comprendes que cada vez que cediste al impulso de dispersarte en placeres inmediatos, estabas hipotecando la claridad que ahora reclamas. No se trata de juzgar ese pasado, sino de integrarlo. Porque la verdadera alquimia no consiste en negar tu historia, sino en transmutarla hasta que se convierta en abono para tu propósito. Desde este punto de vista, incluso tus errores pasados fueron un entrenamiento para el momento en que decidirías sostener tu deseo como un aliado y no como un enemigo. En términos prácticos, empezarás a reconocer este estado cuando tu creatividad se vuelva menos caótica y más enfocada. Las ideas que antes te visitaban como destellos fugaces comienzan a enraizarse en proyectos que puedes sostener con disciplina. Tu cuerpo, lejos de ser un contenedor de tensiones acumuladas, se convierte en un instrumento sensible que te informa cuando estás actuando desde la congruencia y cuando estás traicionando tu propósito por comodidad. La alquimia sexual, en este sentido, es una brújula que señala con precisión cualquier incoherencia que tu mente intentaba justificar. Al principio, esta lucidez puede incomodarte. Descubrirás cuánto tiempo pasaste en relaciones, empleos o dinámicas que no correspondían a tu esencia. Pero si persistes, comprobarás que cada renuncia abre espacio para un nivel de integridad que ninguna meta superficial puede igualar. Quizá una de las manifestaciones más notables de este proceso es que tu salud deja de depender exclusivamente de intervenciones externas. No porque la medicina deje de ser útil, sino porque tu biología responde de manera diferente cuando tu sistema nervioso se habitúa a operar en un estado de presencia sostenida. La regeneración celular, la digestión, el sueño y la capacidad de regular emociones dejan de sentirse como variables que no controlas. Empiezan a reflejar tu decisión de habitar tu energía con respeto. Este es el momento en que percibes que tu cuerpo no es un obstáculo que domesticar, sino un aliado que estaba esperando tu consentimiento para colaborar contigo. Cada práctica de respiración, cada visualización consciente, cada instante en que sostienes tu deseo sin disociarte de él, refuerza esta alianza silenciosa.
En lo que respecta a tu relación con el dinero, el cambio es igual de profundo. La abundancia deja de vivirse como una meta que perseguir y empieza a sentirse como una consecuencia natural de tu disposición a aportar valor al mundo sin traicionar tu dignidad. Desde este estado, las oportunidades aparecen con una fluidez que no se puede forzar ni explicar con fórmulas lineales. Lo que antes parecía un esfuerzo constante por convencer a otros de tu valía se convierte en una oferta que nace de tu propia coherencia. Este magnetismo no es una teoría metafísica. Es el resultado de un cuerpo, una emoción y un propósito que operan en la misma frecuencia. Y si bien puede parecer un ideal lejano, descubrirás que cada vez que eliges sostener tu energía vital en lugar de disiparla, estás sembrando la base de esa prosperidad silenciosa. La creatividad, la salud y la prosperidad no son compartimentos aislados de tu experiencia. Son expresiones distintas de un mismo caudal que se activa cuando decides honrar tu fuego interior. Si te preguntas cómo empezar, la respuesta es menos compleja de lo que imaginas. Observa tu deseo con atención. Permite que te muestre qué partes de tu vida están alineadas con tu propósito y cuáles necesitan ser trascendidas. No busques la perfección ni la aprobación de nadie. La alquimia sexual no te exige que seas un maestro para siempre. Solo te pide la humildad de empezar donde estás, con la honestidad de reconocer lo que ya no deseas sostener. Y si tienes el valor de permanecer presente, descubrirás que todo lo que alguna vez soñaste crear, una vida con propósito, relaciones auténticas, abundancia verdadera, estaba aguardando a que dejaras de huir de tu propia grandeza. Hay un punto en el proceso de la alquimia sexual en el que el deseo deja de sentirse como un torrente que amenaza con desbordarte y empieza a manifestarse como una corriente silenciosa que sostiene tu presencia con una profundidad que no habías experimentado antes. Este momento marca un antes y un después. Porque ya no necesitas racionalizar tu propósito ni repetir afirmaciones que tu biología no reconoce. Descubres que la simple disposición a habitar tu deseo con respeto es en sí misma un estado meditativo que transforma la forma en que te percibes a ti mismo y la forma en que experimentas cada instante. A esto se referían las antiguas escuelas místicas cuando decían que el deseo, sostenido con conciencia, es un camino directo hacia la disolución del ego. No porque elimines tu personalidad, sino porque dejas de confundirla con tu identidad esencial. La mayoría de las tradiciones espirituales que exploraron el potencial de la energía sexual coinciden en que el estado de plenitud no es una experiencia reservada a los ascetas. Es un derecho biológico y espiritual que se activa cuando la mente deja de luchar contra su naturaleza. El Tantra, por ejemplo, enseña que todo placer, cuando se sostiene sin avidez, revela una chispa de lo divino. El taoísmo sugiere que la unión consciente de la energía yin y yang dentro del cuerpo es el principio de la inmortalidad interna. Y aunque estos términos puedan parecer simbólicos, si los traducimos al lenguaje contemporáneo descubrirás que describen procesos verificables, el alineamiento de tus hemisferios cerebrales, la coherencia entre tu sistema nervioso simpático y parasimpático, el equilibrio entre tu intención consciente y tus impulsos instintivos. La espiritualidad deja de ser un ideal etéreo para convertirse en una práctica cotidiana que puedes experimentar con la precisión de un observador. Quizá te preguntes cómo este estado transforma tu percepción del tiempo. La respuesta es tan simple como asombrosa. Cuando tu energía vital fluye sin resistencia, tu mente deja de fragmentar la experiencia en pasado y futuro. El deseo, lejos de proyectarte hacia la anticipación o la nostalgia, te ancla en la inmediatez del ahora. En este ahora, descubres que todo lo que buscas afuera, la plenitud, la paz, la claridad, está disponible en la textura de cada respiración. No se trata de negar tus proyectos ni tus sueños. Se trata de enraizarlos en un estado de presencia que no depende del logro ni de la aprobación ajena. Este enraizamiento es la base de la meditación activa, la capacidad de experimentar el mundo con todos tus sentidos despiertos, sin que tu mente intervenga con su relato interminable de carencia. Para muchas personas, este estado es más intimidante que cualquier fracaso. Porque la quietud que lo acompaña te obliga a confrontar la ilusión de que tu valor depende de todo lo que haces. Cuando la energía sexual asciende y se convierte en presencia, el hacer pierde su urgencia neurótica. Descubres que tu identidad no está atada a tu productividad ni a tu capacidad de seducir, convencer o agradar.
Esta comprensión puede sentirse al principio como un vacío. Pero si tienes el coraje de habitar ese vacío sin prisas, adviertes que no está vacío de nada esencial. Al contrario, está vacío de las máscaras que acumulaste por miedo a descubrir tu verdadero rostro. Y ese descubrimiento es la antesala de la expansión de conciencia. En la práctica, sostener este estado requiere menos esfuerzo de lo que imaginas. Porque la alquimia sexual no es una disciplina que se superpone a tu vida. Es un modo de habitarla. Cada instante se convierte en una oportunidad de permanecer atento a las sensaciones que recorren tu cuerpo, a las emociones que emergen sin pedir permiso, a los pensamientos que buscan distraerte de la inmediatez del presente. Esta atención no implica juicio ni corrección. Solo la voluntad de estar allí, sin exigirle nada a la experiencia. Con el tiempo, compruebas que este gesto de humildad es la forma más potente de oración que existe. Porque no se dirige a ninguna deidad externa. Se dirige a la parte de ti que siempre estuvo intacta, esperando tu consentimiento para manifestarse. A este nivel, la alquimia sexual deja de percibirse como un proceso que tiene un objetivo definido y empieza a sentirse como un estado de gratitud incondicional. Gratitud por tu biología, por tu capacidad de desear, por tu derecho a habitar tu cuerpo como un templo sin supersticiones ni moralismos. Gratitud por cada relación que te mostró tus límites y por cada silencio que te reveló tu verdadera voz. En este estado, la abundancia deja de ser un concepto aspiracional. Se convierte en la consecuencia natural de habitar un presente donde tu energía vital no se fragmenta. Y esa abundancia no se limita a lo material. Es la abundancia de significado, de propósito, de conexión con algo más vasto que tu biografía. A medida que este estado de presencia se vuelve más familiar, adviertes que la percepción de separación entre lo sagrado y lo cotidiano empieza a disolverse. Ya no necesitas apartarte de tu vida para encontrar la trascendencia. La encuentras en la textura de cada instante cuando tu energía sexual deja de ser un tema incómodo que prefieres ignorar y se convierte en la vibración más genuina de tu integridad. Esta comprensión redefine tu relación con la espiritualidad. Descubres que la plenitud no consiste en renunciar a tu humanidad sino en abrazarla sin reservas, con la conciencia lúcida de que cada emoción, cada pensamiento y cada sensación son expresiones legítimas de la vida que te habita. El deseo, entonces, deja de percibirse como una distracción que hay que domeñar y se revela como el recordatorio constante de que estás vivo. En este punto, tu mente puede intentar argumentar que este estado es incompatible con las demandas de un mundo que valora la velocidad y la distracción. Pero si miras con atención, comprobarás que ninguna de esas demandas tiene poder real sobre ti cuando tu presencia es más fuerte que tu ansiedad. El propósito de la alquimia sexual no es que abandones tus responsabilidades ni que niegues tus circunstancias. Es que aprendas a relacionarte con ellas desde un nivel de conciencia que ya no depende de la aprobación ajena ni del aplauso. Esta independencia silenciosa no siempre es comprendida por quienes te rodean. Puede que algunos interpreten tu calma como frialdad o tu desapego como indiferencia. No te corresponde corregir esas percepciones. Cada quien interpreta la presencia ajena desde el grado de conexión que ha cultivado consigo mismo. Lo que tal vez te sorprenda es que cuando empiezas a habitar este estado de manera constante, tu influencia sobre los demás cambia de forma inevitable. No porque intentes convencer a nadie, sino porque tu sola coherencia actúa como un espejo que invita a los otros a contemplar sus propias contradicciones. Algunos se acercarán con curiosidad genuina. Otros se apartarán por la incomodidad que produce ver en otro la libertad que aún no se atreven a reclamar. Ninguna de estas reacciones es tu responsabilidad. La alquimia sexual, como cualquier vía espiritual auténtica, no depende de la cantidad de adeptos que logres reunir, sino de la sinceridad con que te comprometes con tu propia transformación. Es aquí donde comprendes que todo lo que buscabas en rituales externos o en discursos de autoayuda ya habitaba en ti bajo la forma de un deseo que no se resignaba a la mediocridad. Cada vez que elegiste ignorarlo, se disfrazó de ansiedad, de apatía o de enojo sin causa aparente. Cada vez que tuviste el coraje de escucharlo, descubriste que no era un enemigo que debías someter sino una fuerza que te recordaba que tu naturaleza esencial no se negocia. Esta reconciliación es la base de la meditación activa, la decisión cotidiana de no traicionarte cuando el mundo te ofrezca distracciones más cómodas que tu propósito.
Lo que sucede cuando vives desde este estado no puede describirse con exactitud porque pertenece al territorio de la experiencia directa. Podrías decir que tu percepción del tiempo se flexibiliza, que la necesidad de control se disuelve, que tu biografía deja de sentirse como una serie de eventos inconexos y empieza a revelar un orden silencioso que siempre estuvo allí. Podrías describirlo como paz o como gratitud, pero ninguna etiqueta hará justicia al hecho de que has dejado de existir como alguien separado de tu propia totalidad. La alquimia sexual, en su expresión más alta, no es un proceso que te perfecciona. Es un reconocimiento de que nunca estuviste incompleto. En el siguiente bloque exploraremos cómo sostener este estado de manera práctica mientras sigues cumpliendo tus responsabilidades, cómo proteger tu frecuencia cuando el entorno insiste en arrastrarte de vuelta a la fragmentación, y cómo consolidar hábitos que alimenten tu presencia. Porque la verdadera trascendencia no consiste en evadir la vida, sino en habitarla con la honestidad radical que surge de reconciliarte con tu energía más íntima. Ahora que has recorrido este viaje sin concesiones, es natural que te preguntes cómo sostener la coherencia cuando regreses a la dinámica que conoces, compromisos, plazos, relaciones que no siempre comparten tu claridad, entornos que confunden velocidad con propósito. La respuesta no es un protocolo secreto. Es una decisión que tendrás que tomar cada mañana, elegir la presencia sobre la distracción, el discernimiento sobre la compulsión, la honestidad sobre la complacencia. Esta decisión no necesita testigos ni requiere ceremonias. Ocurre en lo íntimo, en ese espacio donde nadie más puede entrar, porque es allí donde tu energía sexual se convierte en un recordatorio de todo lo que eres y todo lo que puedes crear si dejas de temerte. La primera forma de integrar lo aprendido es comprender que ningún estado de expansión es permanente si no se alimenta. La coherencia no es una meta que alcanzas y conservas por inercia. Es un proceso dinámico que requiere disciplina humilde. Esto implica reservarte momentos de silencio, aunque el mundo insista en que debes estar siempre disponible. Significa practicar la observación sin juicio cada vez que tu deseo aparezca bajo una forma que tu mente etiquete como incómoda. Implica también recordar que cada conversación, cada gesto y cada pensamiento son ocasiones de reafirmar tu propósito o de diluirlo. La diferencia no la marca tu entorno, sino la calidad de tu presencia. La segunda práctica consiste en proteger tu frecuencia con la misma seriedad con la que protegerías un fuego sagrado. Esto no significa cerrarte al mundo ni adoptar un aire de superioridad. Significa reconocer qué entornos alimentan tu claridad y cuáles la enturbian. A veces, elegir tu coherencia implicará retirarte de vínculos donde tu presencia solo se tolera mientras sigas disimulando tu grandeza. Otras veces, significará sostener tu vibración sin ceder al juego de justificarte. No es un camino cómodo. Pero cuando compruebas que tu energía vital se expande en la misma medida en que dejas de disculparte por ella, entiendes que ninguna recompensa superficial vale el precio de traicionarte. La tercera clave es recordar que tu cuerpo no es un obstáculo en tu desarrollo espiritual. Es el instrumento más preciso que tienes para navegar tu experiencia. Cada sensación física es un lenguaje que tu mente aún está aprendiendo a descifrar. Si logras escuchar ese lenguaje con curiosidad y respeto, descubrirás que la alquimia sexual es, en última instancia, un proceso de reconciliación con tu biología. Dejas de pensar que tu deseo te convierte en alguien débil o indigno y comprendes que es la chispa que enciende tu visión y tu capacidad de sostenerla. Esta reconciliación es la raíz de toda autenticidad, la certeza de que nada de lo que sientes es un error. Con el tiempo, esta forma de vivir deja de percibirse como un esfuerzo constante y empieza a sentirse como la expresión más natural de tu integridad. Tu percepción de ti mismo cambia, no porque hayas acumulado más logros, sino porque has dejado de pelear con lo que eres. Este cambio silencioso transforma tu manera de mirar a los demás. La compasión reemplaza al juicio. La paciencia sustituye a la prisa. La curiosidad ocupa el espacio que antes llenaba la necesidad de control. Y cuando miras tu historia desde esta nueva perspectiva, adviertes que todo lo que antes considerabas errores fueron ensayos necesarios para recordar tu soberanía. Quiero proponerte un instante de pausa antes de cerrar este viaje. Cierra los ojos si te resulta cómodo. Respira con naturalidad y siente la vibración que se despierta cuando recuerdas que nada de lo que necesitas está fuera de ti. Ahora,
Pregúntate con honestidad, ¿qué hábito, qué relación o qué narrativa estás dispuesto a soltar hoy para honrar tu propósito? No busques respuestas grandiosas. La transformación comienza con gestos sencillos. Y si sientes que este cuestionamiento ha tocado una parte de ti que evitabas mirar, te invito a que lo compartas en los comentarios. Tal vez tu testimonio sea la chispa que inspire a otro a iniciar su propio proceso. Hazlo si te nace. Este espacio es un refugio para quienes se cansaron de fingir que no anhelan más. Y ahora, como cierre, quiero plantearte algunas preguntas sin responderlas, porque ninguna transformación genuina nace de repetir ideas ajenas. Si hoy fueras completamente honesto contigo mismo, ¿qué aspecto de tu vida sería imposible seguir justificando? ¿Qué decisión dejarías de posponer si comprendieras que tu deseo es la brújula más exacta que posees? ¿Qué parte de ti insiste en recordarte que la plenitud no es un destino, sino el arte de sostener tu fuego sin miedo a quemarte? Si puedes sostener estas preguntas sin apurarte a contestarlas, ya estás más cerca de la respuesta que ninguna voz externa podrá darte.